el 35, el 45, 48% de sólidos, vemos que los finos empiezan a tener un 52, un 53% de sólidos, y esto es precisamente consecuencia de que el molino deja de romper la partícula de una forma eficiente. Y por lo tanto, pues llegamos a tener toda la complicación del circuito de molienda. Definitivamente, cuando vemos estos parámetros, estos escenarios, lo ideal sería mantener siempre una molienda constante, tener un sistema de control que esté operando en automático, donde todas estas variables, estas perturbaciones del sistema fuesen lo menos agresivas posibles para el sistema en conjunto. Pasando a las variables del proceso, el circuito de molienda, a pesar de que es uno de los procesos principales en la reducción de tamaño, tiene sus complicaciones por la cantidad de problemas que esto representa. Primero, cuando queremos hacer un análisis, una evaluación del circuito de molienda, nos damos cuenta de la problemática del muestreo. No todos los circuitos de molienda son diseñados con las facilidades para un buen muestreo. En muchas ocasiones, la descarga del molino cae directamente sobre el cajón de bombeo e inmediatamente a una distancia corta tenemos la adición de agua. Por lo tanto, empezamos a tener problemas de segregación de partícula y el muestreo deja de ser representativo. Y así como tenemos ese punto, podemos visualizar y revisar todos los puntos de muestreo del circuito de molienda. Definitivamente eso es un problema porque debemos de pensar en modificar los circuitos actuales para tener un muestreo mucho más representativo o bien los nuevos circuitos, los nuevos diseños de plantas, incluir ya todo el sistema de muestreo adecuado. El siguiente problema es el mantenimiento de equipo e instrumentación. Tenemos muchísimos problemas de mantenimiento, cambios de temperatura, desgaste de los dientes del piñón, el desgaste del consumo de enlainado, de bolas, etc. Uno de los problemas que dejar pasar por alto es los criterios de diseño, es decir, los criterios de diseños originales de los equipos con los que estamos trabajando y el diseño actual que tenemos. Por ejemplo, es muy común que uno de los que se cambian constantemente es, por ejemplo, el diámetro del vórtex, del ápex, que muchas veces por condiciones de que ya no tenemos refaccionamiento, empezamos a colocar un diámetro de vórtex diferente al del diseño o un diámetro de ápex diferente al del diseño, o simplemente cambiamos la bomba y fuimos perdiendo con el tiempo el dimensionamiento o las condiciones de la bomba original que teníamos en el circuito de molienda, clasificación, y ahora tenemos una bomba que nadie sabe y desconoce la realidad del cómo y por qué llegó a esas condiciones. Hablamos también de la estrategia y tácticas de control. Cuando tenemos un sistema de control, un sistema experto, muchas veces utilizamos parámetros lógicos para el control o la optimización del circuito de molienda, o muchas otras veces utilizamos sensores en donde me pueden estar definiendo de una manera más robusta los diferentes parámetros que tenemos.
Sin embargo, esta estrategia terminamos siempre por cualquier situación dejándola fuera y empezamos a trabajar en forma manual. El tipo de mineral o mezcla que recibimos, tenemos una variabilidad enorme de lo que recibimos desde el interior mina a la planta, y esta variabilidad depende mucho de las características mineralógicas, de la formación de los minerales en el subsuelo, que de una u otra forma, cuando llegan a la planta, primero, no llegan en un compósito como tal, llegan en diferentes intervalos de tiempo al proceso, y eso hace que las características o las condiciones del mineral cambien con frecuencia o constantemente en la alimentación al molino. Y esto definitivamente me lleva a la necesidad de estar cambiando consecutivamente los parámetros de operación. Cuando tenemos un sistema experto, podemos ver el cambio de esta variabilidad con las diferentes secuencias en que el sistema de control trata de adecuarse a las condiciones operativas con estos cambios de las variables. La mineralogía es otro tema bastante importante. En este caso, lo voy a enfocar en relación a lo que es más los minerales que no me interesan, como es el mineral de ganga, el mineral de sílice, el mineral de fierro. Desafortunadamente, cuando yo tengo variabilidad de estos tres minerales, químicamente el entorno químico cambia drásticamente. Y ese es otro de los parámetros o problemas comunes que dejamos pasar por alto. Cuando tenemos diferentes especies minerales de fierro, eso me provoca una interacción galvánica, es decir, internamente en el molino hay un intercambio de iones, unos minerales que absorben estos iones o estos átomos, otros minerales que donan estos iones, y ese es el intercambio galvánico que existe. Este intercambio galvánico lo único que provoca es tener diferentes condiciones de oxidación, reducción en la pulpa, y definitivamente hace que los minerales que quiero yo flotar tengan diferentes condiciones o comportamiento, independientemente de que esté logrando yo lo que es el tamaño de liberación adecuado para los minerales que quiero flotar. El tamaño y tipo de bola que utilizo es otro de los problemas comunes. Normalmente utilizamos un tamaño de acuerdo a las características del mineral, pero cuando nos llega un mineral mucho más duro, mayor contenido de sílice, mucho más abrasivo, esto cambia y definitivamente las condiciones del tamaño de bola que yo tengo en el molino puede que no sean ya las adecuadas para poder llevar a cabo el rompimiento de la partícula. El tipo y diseño del enlainado, por ejemplo, quiero resaltar aquí el tema de que muchas veces dejamos el enlainado ya en su vida útil mucho más tiempo del adecuado en el circuito de molienda. ¿Cómo me afecta esto? Me afecta mucho en la cascada, en el movimiento de la bola, en el movimiento de la carga en el interior del molino, y por lo tanto, al no tener ese efecto de cascada por el desgaste del enlainado, empezamos a tener una reducción en la molienda, empezamos a ver mucho más grasa en el molino, empezamos a ver partícula mucho más gruesa en los pinos, y queremos realmente resolver el problema con las variables comunes que tenemos, cuando el principal problema es el enlaine desgastado que tenemos en el circuito. Cuando hablamos de lo que es el tipo de mineral o la mezcla de mineral, me gusta enfocarlo desde el punto de vista de dos casos hipotéticos.
Por un lado, tengo un mineral A, en donde el mineral A tiene las características que es un mineral grueso, de baja ley, es decir, es un mineral mucho más duro, mayor contenido de sílice, y el mineral B, que es mucho más fino, es decir, tiene una menor resistencia al rompimiento de la partícula y tiene una mayor ley. Cuando tenemos estos minerales que entran al molino, al circuito de molienda, en realidad lo que vemos es que el mineral de baja ley, procuramos o lo recomendable es mantener una baja alimentación en el molino, es decir, tenemos que bajar el tonelaje de alimentación. En lugar de tener las 100 toneladas por hora, quizás estemos moliendo 90 toneladas, 85 toneladas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente entre más grueso sea el mineral que alimenta al molino, más tiempo requiere esta partícula para romperse, ¿sí? Y por lo tanto, si yo mantengo el tonelaje con este mineral grueso, lo único que hago es inmediatamente sobrecargar el molino. En el caso del mineral B, que es fino y de alta ley, normalmente lo recomendable es incrementar el tonelaje de alimentación. Definitivamente, entre más fino sea, mayor oportunidad tengo de moler más. Sin embargo, hay que, como les comentaba desde el inicio, desafortunadamente en el circuito de molienda yo tengo una sinergia. La sinergia es lo que ocurre en el molino de bolas y en la etapa de clasificación. Por lo tanto, el mineral de alto grado es mucho más pesado porque obviamente tiene mayores contenidos metálicos y necesita tener o modificar la densidad de pulpa en la alimentación al ciclón. Entre más fino sea, necesito yo tener menor cantidad de agua de dilución. No puedo yo operar el circuito bajo las mismas condiciones. Si yo mantengo el agua de dilución con un mineral fino, lo único que ocurre es que las partículas minerales de mayor densidad, las más pesadas, tienden a regresar al molino, ¿sí? Y eso me genera una sobremolienda. Y esto, obviamente, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de control, las partículas se romperán de una forma mucho más fácil. Son partículas que ya vienen finas. Me va a generar una partícula, un producto más fino, pero desafortunadamente si no controlo la densidad de la pulpa en el clasificador, voy a empezar a generar un producto más grueso. Totalmente lo contrario a lo que esperaríamos. Y esto es precisamente que para poder regularlo yo necesito controlar lo que es el agua de dilución. En el caso contrario, cuando tenemos mineral grueso, pues estas partículas en el interior del molino se romperán de una forma mucho más lenta. Voy a generar menor cantidad de finos, pero por lo tanto, aquí también entra en función qué es lo que hago yo con la densidad con las relaciones de las aguas, tanto de dilución como de alimentación. Entonces, no es simplemente el hecho de decir que si yo optimizo el circuito de trituración para generar un tamaño de partícula más fino, mi circuito de molienda va a operar mejor, ¿sí? Tenemos que ver esa sinergia entre el molino de bolas y el ciclón. La sobremolienda ocurre principalmente si yo reviso y analizo lo que es la curva de clasificación. Este es el porcentaje de partículas que se va a los finos, es decir, al producto del proceso aguas abajo. Y este es el comportamiento de los sólidos de los minerales totales. Pero cuando empezamos nosotros a revisar y analizar qué es lo que entra y qué es lo que sale en función de los diferentes minerales que yo estoy procesando, el comportamiento de las partículas menos pesadas, de menor densidad,
se comportan de una manera totalmente diferente a lo que es el sólido total, el sólido global. Si se fijan, tenemos mayor cantidad de partículas gruesas en los finos del ciclón comparado contra un mineral pesado, en este caso la galena. La galena, que tiene una densidad arriba de 7, por ser pesado, tiende a regresarse a lo que es el molino. Y por lo tanto, comparando la galena contra el sólido total y el mineral de sílice, la galena es la que tiende a molerse mucho más fino comparado con el resto de los minerales. Y este es precisamente el efecto que vemos por no controlar o no entender la relación de las adiciones de agua que tenemos en el proceso. Tenemos entonces si la densidad en la alimentación al ciclón es baja, es decir, tenemos demasiada agua en la alimentación al ciclón, mayor cantidad de finos de galena vamos a producir. ¿Sí? Y ese es el compromiso o este es el efecto principal de la carga circulante que yo genero en el ciclón por el descontrol o la falta de atención que le doy a la adición de agua en el bombeo. En el caso de la molienda, normalmente una forma tradicional, convencional de ver qué es lo que está haciendo la molienda es en base a la relación del índice de trabajo que determino en el laboratorio y el índice de trabajo operacional. Por ejemplo, este molino tiene las condiciones de un tonelaje procesado de 92 toneladas por hora, con ese porcentaje de sólidos de la alimentación o producto del circuito de trituración. Tengo un F80 o tamaño al 80% en la alimentación de 9607, un producto de 196. La potencia que consumo para este trabajo de reducción de tamaños y el índice de Bond que determino en el laboratorio, que es correspondiente a 13.57 kilowatts hora por tonelada corta. Cuando determino yo el índice de trabajo operacional, lo hago a través de esta relación, donde a final de cuentas el índice de trabajo operacional en toneladas métricas corresponde a 23.4. Pero si yo lo hago en función de las toneladas cortas, es una relación de 21.8 kilowatts hora. Por lo tanto, la eficiencia de molienda, y esto es del circuito de molienda, la sinergia entre el molino de bolas y el hidrociclón es del 62%. Cuando este valor está abajo del 100%, significa que yo estoy desperdiciando energía, es decir, mi circuito está operando de una manera ineficiente. ¿Sí? Yo no estoy optimizando realmente el rompimiento de las partículas. Cuando este valor, porcentaje, está arriba de 100, estoy trabajando eficientemente mi circuito. Sin embargo, tengo otras complicaciones. No voy a entrar a detalles ahorita en eso. ¿Sí? Pero lo más importante es que este valor debe estar lo más cercano posible al 100%. Bajo estas condiciones, yo estoy desperdiciando esta energía que estoy utilizando de 1320 kilowatts para llevar a cabo la reducción de un F80 a un P80. Ahora, cuando nosotros vemos y analizamos, otra manera de verlo es, por ejemplo, esta energía que yo estoy utilizando en el circuito, que es la energía específica, no es otra cosa más que la relación de los kilowatts hora consumidos entre el tonelaje que estoy procesando. Podemos nosotros determinar, primero, que para que el molino haga este trabajo de un F80 a un P80, yo tengo una reducción de 49.1, es decir, que por cada partícula que yo alimento, yo genero 49 de este tamaño. Otra forma de revisar qué es lo que hace el circuito de molienda es la cantidad de material que hay en el tamaño
que me interesa como producto. Aquí lo hago para simplificarlo en función del porcentaje menos 200 mallas, pero en realidad tiene que ser en función de lo que es el tamaño de liberación que requieren los minerales que quiero flotar. En función de este porcentaje menos 200 mallas, en la alimentación yo tengo 3.5% que está por abajo de esta malla. Y en el producto final tengo una producción de 49.4. Es decir, esta energía que yo estoy utilizando en el molino, el 6.3 kilowatts hora, es únicamente para generar 45.9 partículas menores a 75 micras. Obviamente, esto es un análisis simplificado, podemos extenderlo, hacerlo en función de qué es lo que ocurre con la fracción gruesa, qué tan eficiente se está rompiendo, cuánta energía utilizo en el rompimiento de esta partícula gruesa, pero de una forma global veo yo que casi el 50% de toda esta energía la estoy utilizando para generar este producto fino para el siguiente proceso. Como pueden ver, veíamos la eficiencia en la etapa, en la diapositiva anterior. Estoy desperdiciando energía. Realmente la energía que estoy utilizando no está siendo 100% aprovechada para la reducción de tamaños. Quiere decir entonces que si revisamos ahora lo que ocurre y directamente en el molino, es decir, la alimentación al molino y la descarga del molino, yo apenas tengo una reducción de tamaños del 4, es decir, si yo divido el F80 entre el P80, yo estoy generando por cada partícula de este tamaño 4 de este producto. Si se fijan, realmente este tamaño de partícula es demasiado grueso para la cantidad de finos que quiero yo generar para el siguiente proceso. Y aquí es donde tenemos todo el cuello de botella. ¿Sí? Quiere decir que bajo estas condiciones, las condiciones que yo tengo dentro del molino, que es la carga de bola, es el tamaño de bola, es la densidad de pulpa que yo estoy trabajando, las características del mineral que estoy procesando, hacen que este circuito sea totalmente ineficiente. En el términos de la clasificación, tenemos este siguiente ejemplo, es un hidrociclón, tiene la carga circulante de 198, un diámetro de vórtex de 10 pulgadas, un apex de 5.5, las condiciones de flujos que tenemos, pero tenemos una presión de 5.1 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo determino la eficiencia de clasificación? Lo primero que tengo que hacer de la distribución de tamaños, la azul es la alimentación al ciclón, la naranja son los gruesos del ciclón y la gris son los finos del ciclón. Entonces, lo primero que yo hago es conocer y determinar al 50% de esta distribución cuál es el tamaño de partícula que tengo yo en la alimentación. Y en función de este tamaño, entonces, lo que yo hago es determinar el porcentaje que tengo en cada uno de estos tres flujos. El porcentaje de partículas que pasan a este tamaño en la alimentación, en los gruesos y en los finos. Y en función de estos números, empiezo yo a determinar la eficiencia de clasificación que tengo a este tamaño de partículas en los finos y en los gruesos del ciclón. Por lo tanto, en forma total, lo que es el hidrociclón tiene una eficiencia de 51.4%. Aquí nos llega la pregunta, ¿qué tan bueno o qué tan malo es este número? En realidad, la siguiente respuesta la tenemos con el análisis o el comportamiento de la curva o la eficiencia de clasificación.
Aquí les presento la forma rápida de cómo determinar la curva de clasificación. En realidad es función de la cantidad de agua reportada en los gruesos del ciclón en función de lo que se alimenta al ciclón. Y esto me dice en forma gráfica que este punto es el punto crítico para la eficiencia. Yo aquí tengo aproximadamente 53% de la cantidad de agua que se va a los gruesos del ciclón. Quiere decir que yo tengo una gran cantidad de finos que regresan nuevamente al molino y que me están provocando una sobremolienda. Adicionalmente a eso, este 51.4 en realidad es función, si lo queremos ver de esta manera, de la cantidad de sólidos con que alimento yo el hidrociclón. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo, en función de esta base de datos, este 51.4% andamos alrededor de esta distribución de valores. Obviamente, ese es en forma global. En función de tamaños, tienen diferentes características. Las partículas finas son las que presentan menor cantidad en términos de sólidos. Las partículas gruesas tienen mayor cantidad de sólidos y por lo tanto depende mucho de la granulometría, de lo que yo estoy generando en el molino, qué tan importante puede ser este número. Pero esto me permite confirmar realmente dónde está mi cuello de botella. El problema es que yo no tengo partículas finas para que el ciclón empiece a tener una buena clasificación porque no las estoy rompiendo de una manera eficiente en el molino. Tenemos entonces que, revisando el comportamiento del ciclón, vemos el flujo que tenemos con la presión de operación en un ciclón de 26 pulgadas. Lo que yo necesito es disminuir ese porcentaje de agua que se va a los gruesos del ciclón para eliminar el cortocircuito de partículas finas. Y por lo tanto, la única forma de hacerlo es, tengo diferentes alternativas. Lo primero es que yo necesito incrementar la presión de operación del ciclón. No lo puedo hacer con el ciclón de 26 pulgadas que tengo, porque la única forma de incrementarlo en esta línea es subiendo el caudal. Es decir, tengo que estar incrementando la carga circulante del molino. Pero si yo tengo granulometría gruesa y el molino no me está rompiendo eficientemente, lo único que yo lograría con este ciclón es llegar a las condiciones de un empachamiento del molino antes de lograr estas condiciones que requiero. Por lo tanto, la opción más viable es cambiar a un sistema de ciclones donde en lugar de tener un ciclón de 26, coloco 2 ciclones de 15 pulgadas y entonces puedo yo trabajar a una presión arriba de 20 libras por pulgada cuadrada, lo que me ayudaría a tener una mayor clasificación, mayor cantidad de gruesos que regresan al molino, cambiar las condiciones operativas que tengo en el molino para garantizar el rompimiento de partículas. El siguiente punto es, en base a las condiciones actuales, yo tengo un apex de 5.5 pulgadas. Si yo quiero trabajar a estas condiciones, lo primero que tengo que garantizar es que, de acuerdo a las condiciones operativas, yo necesito un apex de 6.75 de pulgada en lugar de 5.5. Son diferentes condiciones, como les comentaba, que caemos en las condiciones por la ceguera de taller. A veces empezamos a cambiar las condiciones de diseño, no nos damos cuenta y seguimos operando de una forma normal. Entonces, de acuerdo a las características para tener el mayor rendimiento de este circuito, yo necesito primero eliminar y quitar ese apex de 5.5 pulgadas y colocar uno de 6.75. Ahora,
¿Qué es lo que va a pasar? Definitivamente, yo tengo diferentes condiciones. Esto me va a provocar que al momento de cambiar el diámetro del ápex, voy a empezar a tener el efecto de la descarga del molino. Voy a ver una disminución en tonelaje. Obviamente cambio yo las condiciones de presión. No estoy modificando ahorita el diámetro del vórtex, por lo tanto la presión operativa cambia y eso hace que empiece yo a tener otra vez relaciones de aguas diferentes. Empiezo a ver cómo el molino empieza a descargarse, empiezo a ver más ruido en el molino y esto pues me permite de una manera incrementar más el tonelaje, hacer que tenga más material, eliminar ese ruido, hacer que tenga mayor rompimiento de partícula. Y por el lado contrario, si es que este cambio hace que la descarga al molino se haga más gruesa, entonces tengo yo condiciones en que el tonelaje es demasiado, la carga circulante se incrementó, empiezo a tener problemas de empachamiento y eso me obliga entonces a estar modificando mis relaciones de agua, empiezo a disminuir lo que es el agua de la dilución, empiezo a incrementar el agua de la alimentación al molino para tratar de disminuir lo más que pueda estas condiciones. En el caso de los pinos del ciclón, lo vemos desde el punto de vista de la densidad de la pulpa. La densidad se hace cada vez más fina, tengo menor cantidad de partículas gruesas, podría yo tener aquí la posibilidad de incrementar algo de agua en la alimentación y algo de agua de dilución. Obviamente, en esta parte, el agua del clasificador, es decir, de la dilución, debemos de incrementarlo lentamente. Entre más agua tenga yo en la alimentación, más sólidos o mayor densidad voy a tener en la descarga del ciclón y eso me puede dar problemas de llegar a tapar lo que es el chute de alimentación al molino. Tenemos aquí, en el caso de la densidad de la pulpa que disminuye en los pinos del ciclón, empiezo yo a tener entonces ahora una partícula más gruesa. Esto como consecuencia de que viene una alimentación mucho más de mayor tonelaje, mayor carga circulante y por lo tanto la necesidad del movimiento de agua. Entonces me veo aquí en la necesidad de reducir el agua de dilución, incrementar lo que es quizás el agua de alimentación hasta cierto nivel por las condiciones de la densidad en el interior del molino y quizás si esto se compromete demasiado tengo que llegar a reducir el tonelaje del molino. En los gruesos del ciclón, normalmente si los gruesos son muy finos, tengo demasiada, muy baja la cantidad de agua, lo que me llevaría a reducir el agua de alimentación en el clasificador, en el ciclón, llegar a comprobar las relaciones tanto del agua de dilución como de alimentación al molino. Y en el caso de la molienda de partículas gruesas, tenemos que ver que la alimentación al molino, que tanto ha cambiado en función del tamaño de la partícula, la relación del producto a 3/8 a media pulgada, que tanto ha cambiado en función de los parámetros normales de operación. Y como ven, todo se centra principalmente en las modificaciones o los controles de agua. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nosotros tenemos como parámetro operativo. Lo importante es la carga circulante. Debemos de entender que siempre es necesario una alta carga circulante. No voy a entrar ahorita en detalle el por qué, pero simplemente maximizamos y utilizamos la cantidad de energía que estamos o que tenemos instalada en el molino
y por lo tanto aprovechamos más eficientemente la energía para la reducción de tamaño. En este caso, cuando se incrementa la carga circulante, mientras no llegue a un punto crítico, lo recomendable no es hacer nada. Los molinos de bolas están diseñados para trabajar hasta cargas circulantes de 700%. Normalmente trabajamos, si bien nos va, en cargas circulantes alrededor de 250, 300%. En operaciones distintas llegamos a tener hasta cargas circulantes por abajo de 100%. Entonces, entre mayor sea la carga circulante, es mejor para la reducción de tamaños y es mejor para garantizar el uso eficiente de la energía. En caso de que esté disminuyendo, aquí es donde empezamos a ver problemas. Es posible que empecemos a tener partícula demasiado gruesa, empezamos a arrojar esas partículas gruesas a los vinos del ciclón y nos pueden dar muchos problemas. Cuando esto ocurre, debemos de tomar una acción de inmediato. Empezamos a ver regulaciones de agua, empezamos a ver si es que se llega a la posibilidad incluso hasta disminuir lo que es el tonelaje de alimentación para poder otra vez controlar el circuito. Pues esto es en breve lo que es el diagnóstico. Como les comentaba, tenemos una infinidad de variables, lo que nos llevaría a implementar una variedad de herramientas que por el tiempo no es posible que llegue a explicar en detalle cada una de ellas, pero usando estas herramientas sencillas, como se las presenté, es bastante útil para hacer un buen diagnóstico, determinar realmente cuál es el cuello de botella, si el problema lo tengo en la reducción de tamaños en el molino, si el problema lo tengo en la clasificación, podemos empezar a hacer ajustes de inmediato. Pues bien, son 6:20. Pues esto es lo que tengo preparado. Luis, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas. Vamos a dar un pequeño tiempo para preguntas y respuestas en función del volumen de preguntas que se tenga. Sin antes me gustaría dar un mensaje. En el chat les voy a poner el link para una encuesta. Esta encuesta es para valorar cómo les pareció la planeación del webinar. Incluso tienen hasta abajo un apartado libre para algún comentario o también pueden comentar los temas que les gustaría que se trataran en estos webinars. Cada mes con mes tratamos de tener un diferente enfoque para tratar de ver diversos temas: geología, metalurgia, mecánica de rocas, geotecnia. Entonces, es importante que respondan a esta encuesta, y esa encuesta también nos ayuda a pasar lista para el webinar para que en unas semanas poderles enviar su reconocimiento de asistencia al webinar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, ahorita voy a habilitar los micrófonos y por favor para que levanten la mano y les demos la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya están habilitados los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Siéntanse con libertad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en lo que a lo mejor pueden formular alguna pregunta, voy a proyectar un reconocimiento por parte de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México y por el Centro de Actualización Profesional. Queremos otorgarle este reconocimiento por su participación como ponente
por la ponencia de diagnóstico de un circuito de molienda presentado en el webinar organizado por el Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Firma el ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México, y el presidente del CAP, el maestro en ciencias José de Jesús Hueso Casillas, presidente del CAP de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas de México. Voy a colocarles aquí la encuesta. Ya se encuentra la encuesta en el chat. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Ya pueden habilitar sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta. De mi parte no, muchas gracias. Solo agradecer la plática del doctor, muy interesante. Muchísimas gracias, Delia. Gracias, Delia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, adelante. De mi parte, no sé si nos puedan proporcionar la presentación. Y mi compañero César Martínez tomó el curso conmigo, nada más que él no pudo entrar al chat ni al curso por problemas ahí de internet. No sé si te mando los datos para que le puedas mandar su reconocimiento. Y al doctor me parece que la plática estuvo bien y pues ya sobre la marcha, si nos deja su correo, le hacemos alguna pregunta, ¿no? Ok. Lo de la presentación se tendría que evaluar con el doctor porque todo es así que los derechos de autoría son del doctor. Lo tendríamos que evaluar, pero de todas maneras estén al pendiente de las redes sociales del CAP, porque regularmente subimos lo que son los webinars al canal de YouTube de la asociación. Entonces les pediría que estén al pendiente de las redes sociales para ver si subimos el webinar. Y de tu compañero, puedes mandarme en las redes sociales del CAP, hay un correo de enlace CAP. Ahí pueden mandar mensaje. Y si no, aquí la encuesta está aquí en el chat. Entonces, ahí la pueden ir contestando. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, buenas tardes. Adelante, Sergio. Sí, primeramente felicitar al doctor Juan Luis por su presentación muy clara, con datos muy contundentes. Mi pregunta sería, los cambios que se pudieran hacer dentro del proceso y de molienda y clasificación, las modificaciones, ¿tienen algún tiempo para que surtan efectos, dependiendo del tipo de movimiento que se haga? ¿Surten efectos los movimientos inmediatamente o en cuánto tiempo pueden verse reflejados? Sí, gracias, Sergio. En función a tu pregunta, recordemos que tenemos un circuito cerrado, es decir, la sinergia entre el molino y el ciclón dependen del tiempo de residencia que hay en el circuito como tal. Normalmente el tiempo de residencia principalmente es dominado por el tiempo de residencia del molino. Y ese tiempo de residencia anda en promedio, dependiendo obviamente de las diferentes características, alrededor de 1:10, 1:20. Quiere decir que para que tú puedas ver el efecto de cualquier cambio en cualquier variable que tú hagas operativa, tendrías que esperar al menos 3 veces ese tiempo de residencia. Es decir, que entre 2 y 3 horas y media estarías viendo tú ya el efecto de cualquier cambio que estés haciendo. Si tú tratas de medir estas condiciones de forma inmediata cuando haces el movimiento, lo único que vas a ver es una variabilidad de estos parámetros. Te pongo, por ejemplo, la densidad de la pulpa,
Tú haces el cambio, mides la densidad, te va a dar un valor X. A los 5 minutos vuelves a medir la densidad, posiblemente te dé el mismo valor, posiblemente te dé abajo, posiblemente te dé arriba, pero siempre vas a tener esta variabilidad de datos. Lo correcto es esperarse 2 veces, 3 veces el tiempo de residencia que tienes en el circuito para que puedas ver ya los parámetros más estables. En cuanto a los parámetros no tanto operativos que van de la mano entre operativos y de diseño, pues tardan un poco más en ver el efecto. Por ejemplo, el que más puede tardar es un movimiento en el tamaño o la carga de bola. Ese efecto no lo vas a ver de forma inmediata porque la bola tiene que llevar un tiempo para que pueda ver el efecto en la distribución de tamaños que tienes. Por ejemplo, si tú me incrementas el porcentaje de bolas, lo que vas a ver de forma inmediata es el efecto en la fracción gruesa. Pero por el otro extremo vas a tener un efecto negativo en la producción de finos. Pero esos finos no los vas a ver reflejado hasta dentro de un periodo de 2 a 3 meses en que la distribución a la nueva carga de bolas llega a estabilizarse en el interior del molino. Muchas gracias, doctor. Bien entendido. ¿Alguien más tiene una última pregunta? Luis, por ahí tenía un comentario yo en el chat, no lo viste, pero si gusta lo comento. Correcto. Adelante. Muy interesante, Juan Luis, lo que estuviste describiendo. Yo creo que son aspectos prácticos que en algunas ocasiones quizás no lo tenemos muy claro, y cuando tenemos algún detalle operativo empezamos a hacer movimientos sin ton ni son. Y yo también he dicho siempre que hay que revisar si en un circuito de molienda, que obviamente sabemos que el circuito es la parte de molino y el clasificador, ¿verdad? En realidad, ¿se está moliendo o se está clasificando? ¿Dónde está el problema, verdad? En la molienda o en la clasificación. Entonces yo creo que estos tips que estuviste mencionando de forma práctica son muy interesantes para ubicar dónde pudiéramos tener un problema o un área de oportunidad, ¿verdad? Entonces, se me hizo interesante la forma en que lo abordaste. Yo creo que la parte operativa deberíamos tomar nota de eso. Y obviamente, como tú dijiste, el tiempo fue muy corto y nos haría falta tiempo para abundar en esos detalles y otros más que siguiendo esos aspectos prácticos, yo creo que nuestros circuitos los podemos eficientar de manera muy adecuada. Ese era mi comentario. Muchas gracias, compañero. Saludos. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, un último comentario a alguien? Buenas tardes. Y yo en lo personal nada más agradecer, bueno, enviar un saludo a todos los participantes y agradecerle al doctor Luis el habernos compartido su experiencia y sus conocimientos. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. ¿Alguien tiene un último comentario o pregunta? Creo que no. Entonces daríamos por concluido. Muchísimas gracias, doctor. Como lo mencionan, fue muy didáctico ver los ejercicios que nos permitieron ver un poquito más allá. No solamente quedamos con la parte de estos tips, como lo mencionó el ingeniero Francisco. Pues muchísimas gracias, doctor. Y le agradecemos su participación en estos seminarios virtuales. Que tenga una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Saludos a todos. Saludos y gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, y saludos. Gracias, saludos. Gracias. Centro de Actualización Profesional.